Soy Israel Ramírez, pastor general del Centro Cristiano, la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas, y me da mucho gusto saludarlos por este medio. Esta es la clase número 2 de la serie de enseñanzas para grupos en casa, Familias del Reino. Durante las próximas semanas estaremos hablando lo que Dios dice en su palabra acerca de la familia. Y en esta segunda clase hablaremos de uno de los temas más controversiales de la actualidad. Muchos aún quizá, algunos de los que escuchan esta enseñanza, podrían inmediatamente levantar la ceja y decir, ya sé para dónde va. La misma retórica sexista de los religiosos. Escucha, te pido que no cierres tu corazón y me permitas explicarte. Al finalizar la enseñanza comprenderás que lo que sabías del tópico quizá estaba mal informado. Hoy hablaremos de el orden de la familia de acuerdo al corazón de Dios. El Señor nos muestra en su palabra cómo deberían de relacionarse los miembros de las familias del reino, es decir, las familias que buscan hacer la voluntad de Dios. En la carta de Efesios capítulo 5, 22 al 25 y 6, 1 al 4, nos muestra lo siguiente. Los esposos deben de amar a sus esposas estando dispuestos a la muerte por ellas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Las esposas deben de obedecer a sus maridos. En sí, literalmente dice que deben de sujetarse a sus maridos, así como buscan obedecer y sujetarse al Señor Jesús. Los hijos deben de obedecer a sus padres, honrarlos, respetarlos, si es que quieren tener éxito en la vida. Y los padres no deben de hacer enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, deben criarlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Es decir, con ejemplo, amor y firmeza de convicciones. Este es el orden establecido por Dios para la familia. Sinceramente, es muy difícil, si no es que imposible llevarlo a cabo sin la obra del Espíritu de Dios en el corazón de cada miembro de la familia. Y obviamente, nuestra disposición para seguir la directriz divina. Ahora, de las directrices de orden familiar que menciona la Biblia, escojamos el que pensemos que es el más disputado, señalado, anticuado, repudiado, que a nadie le gusta, en especial a las mujeres. La instrucción a la cual, o a qué instrucción que se le da a cuál miembro de la familia. ¿Cuál es? Para ti. Tomemos la esposa. Esposa, sujétense a sus maridos. Efesios 5:22 lo dice de esta manera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Escucha, para poder interpretar correctamente este texto antes de que me apedreen, para poder entender realmente lo que está diciendo, tenemos que estudiar su contexto. Es decir, qué Dios dice antes y después del mismo. Cuando hacemos esto, entendemos que el versículo 22 es la aplicación práctica de un principio dado a todos los miembros de la familia, no solo a la esposa. ¿Qué dice el contexto del verso 22? Un verso anterior, el 21, cita: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Este texto establece las prácticas de los versos que siguen en cuanto al orden y relación de la familia del reino. Es decir, sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Hay un principio implicado en este verso. El principio de mutua sumisión. Esto no quiere decir que no hay orden de autoridad en la familia. Más bien, marca la actitud, el corazón, la manera en que se debe de llevar a cabo ese orden en la familia y en todas las relaciones que tenemos como creyentes. Ya que este principio toma su marco en las enseñanzas centrales de Jesús en cuanto a el amor a Dios y al prójimo. Este principio nos lleva siempre a hacernos la pregunta: ¿qué puedo hacer para manifestar mi amor por el prójimo? Escucha. El principio de sumisión mutua en la familia nos dice que en nuestra familia nos debemos servir y honrar unos a otros. Del verso 22 en adelante, Pablo desglosa cómo se debe aplicar este principio. Esposas, esto es lo que deben de hacer. Esposos, esto es lo que deben de hacer. Padres, hagan esto. Hijos, relaciónense de esta manera con sus padres. Quiero hacer notar que el verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. No nos sometemos unos a otros en reverencia, temor, entre unos y otros. Nos sometemos en reverencia a Cristo, por respeto a Cristo, porque reconocemos que Cristo es nuestro Señor
y le queremos agradar. Queremos hacer su voluntad. Si no lo hacemos en honor y reverencia a Cristo, sería muy difícil hacerlo, ya que muchas veces sentimos que los miembros de nuestra familia no son dignos de reverencia y sumisión. Por eso lo hacemos por Cristo. Escucha, lo que puede transformar tu vida, lo que debería ser la marca principal del cristianismo de tu familia, es la práctica del principio de mutua sumisión. El aplicar el principio de mutua sumisión implica buscar intencionalmente usar mis recursos, tiempo y capacidades para el beneficio de otra persona. En este caso, para el beneficio de los miembros de mi familia. Jesús es nuestro mayor ejemplo de la práctica del principio de sumisión mutua. Jesús usó su poder, recursos, vida, autoridad, todo en beneficio de nosotros. Jesús nos puso primero, murió por nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados. Jesús usó su poder y capacidad en beneficio de otras personas. En un momento pivotal de su vida, antes de iniciar lo que conocemos como la última cena, la Biblia nos narra un acontecimiento que muestra el corazón que todo creyente debería tener, iniciando con su familia y extendiéndose a su comunidad. El Evangelio de Juan, en el capítulo 13, 1, 3 al 5 y 12 al 15, nos dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Es el principio de sumisión mutua en el orden de autoridad. Dice después: pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así como Cristo, teniendo suprema autoridad, sirvió a aquellos que estaban bajo él en autoridad, así todos los miembros de la familia deberían servirse unos a otros. No porque merecen reverencia, sino por reverencia, reconocimiento y amor a Cristo. Básicamente, el principio de mutua sumisión se aplica en la familia cuando decimos: aquí estoy para ti. Cada miembro de la familia debería usar su tiempo, recursos y capacidades en beneficio de los otros miembros de la familia y así servirse mutuamente. ¿Quieres llevar a la práctica en tu familia este principio establecido por Dios y modelado por Jesús? No tienes que llegar necesariamente a lavarle los pies. Lo que sí puedes hacer desde este momento es preguntarles: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Si todos en nuestra familia nos hiciéramos esta pregunta por lo menos una vez al día, nuestras familias fueran diferentes. Tal vez no se resolverían todos nuestros problemas, pero el ambiente familiar y nuestras relaciones con los que más amamos empezarían a cambiar para bien. Estamos hablando de ponernos a disposición de nuestra familia. Te propongo lo siguiente. Jóvenes, pregunten a sus padres: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te imaginas la cara de tus padres cuando lo escuchen? Padres, no busquen únicamente instruir o corregir. Te reto a que por lo menos una vez al día veas a tus hijos a los ojos y les digas: ¿en qué te puedo ayudar? Cuando los hacemos, nos ayuda a romper el ritmo monótono y estresante de todos los días. Nos permite pausar y bendecir a nuestros hijos. Esposas, pregunta a tu esposo o al que será tu esposo: ¿en qué te puedo ayudar? Básicamente lo que le estás diciendo es: entiendo que llevas una gran carga y responsabilidad y quiero estar disponible para ayudarte. Varones, le tenemos temor a esta pregunta, pero es una pregunta muy poderosa, ya que tenemos la figura de autoridad, de cabeza, de líder, y este concepto se ha usado mal por años. El que vengamos y le digamos a nuestra esposa e hijos: ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Es poderosísimo. Esta pregunta es el puente entre el principio de mutua sumisión
y nuestra familia. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Quizá no queremos hacer o realizar esta pregunta porque tenemos temor de que se vayan a aprovechar de nosotros, o porque tenemos tantas cosas que hacer que la sola idea de ponernos a disposición de nuestra familia de manera personal nos tensa con la posibilidad de lo que nos puedan pedir. Quizá tenemos temor de que terminemos siendo el siervo de los demás. Para quitar estos temores y barreras es importante recordar Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios, por reverencia a Cristo, para reconocer que amamos a Cristo. Tomemos el ejemplo de Jesús. Muy seguramente Él pudo haber preguntado al Padre al ver un mundo caído: Padre, ¿en qué puedo ayudar? El Padre contestaría: ayudar te costará la vida. Quizá Jesús le contestó: lo haré de cualquier manera. Quizá el Padre le enfatizó: tendrás que servir y no ser servido. La respuesta de Jesús: heme aquí, envíame a mí. Pablo nos dice en reverencia a Cristo: usa todo lo que seas y tengas para servir a otros. ¿Sí? Quizás se quieran aprovechar de ti. Sí, quizá no podrás tener tanto tiempo para ti. Sí, quizá no logres lo que tú querías por ayudar a otros. Bienvenido a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Las familias del reino están dispuestas a usar todo lo que son y tienen para el servicio de sus miembros. Para concluir, ¿te podrías imaginar cómo serían nuestras familias si todos los días hijos, padres, esposos se preguntaran: ¿en qué te puedo ayudar? Sabemos que nuestras familias cambiarían, serían mejores, representarían a Cristo de mejor manera. Quizá lo único que nos separa de eso es nuestro egoísmo, es decir, no estar dispuestos a dar de nuestro tiempo, recursos o disposición en el servir a los miembros de nuestra familia. El egoísmo nunca nos podrá hacernos sentir plenos. El pensar que si logramos que todos hagan lo que queremos, seremos felices, es una equivocación muy grande. Podrás pensar o sentir que tienes el control, pero nunca te sentirás realmente feliz. La felicidad en la familia viene cuando nos podemos servir unos a otros, honrarnos unos a otros, sujetarnos unos a otros, cuando nos podemos poner a disposición de nuestra familia. Y quiero reiterarte que el principio de mutua sumisión no quiere decir que no hay un reconocimiento de autoridad en la familia. Más bien, define qué hacemos con nuestra autoridad. Este principio no tiene que ver en quién es el responsable de tomar decisiones en el hogar, sino con qué actitud y meta las tomamos. Los hombres fuimos llamados a ser cabeza de hogar, como Cristo, que se dio y entregó por su iglesia. Por eso Jesús es nuestro ejemplo. Nadie niega que Jesús es la cabeza de la iglesia por haber dado su vida por ella. Al contrario, el hecho de que se haya entregado por nosotros nos lleva a reconocerle como Señor, como nuestra autoridad. Nos lleva a querer servirle. Toda persona que practique este principio está en camino a tener una mejor familia. Pero escucha, para el creyente no hay opción. Es la indicación de Dios, es lo que el Señor espera de nosotros. Es como nos debemos comportar en las familias del reino. Someteos unos a otros por respeto a Cristo. Empieza a preguntar hoy mismo: ¿en qué te puedo ayudar? Soy Israel Ramírez. Te veo en la próxima clase de Familias del Reino.